Dios les bendiga, hermanos amados. Buenos días para todos los que ya están sintonizando esta transmisión, los que ya estaban preparados para recibir la palabra del Señor. Le felicito porque está expectante de lo que el Señor tiene preparado para cada uno en esta bendita mañana. Sabemos que Dios es un Dios de propósitos y que nada de lo que Él permite o hace va a ir en detrimento de nuestra vida, sino que al contrario, Dios tiene un plan el cual fue trazado antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros, y estoy seguro que cada cosa que acontezca, cada cosa que Él permita o cada cosa que Él haga va a sumar y nos va a guiar por ese propósito, porque Dios nada se le sale de control. Todo lo que Él permite, hermano, es para nuestra bendición. Dice la Biblia que todo ayuda para bien a los que amamos a Dios. Estoy de acuerdo o según su propósito, dice la palabra, y eso es maravilloso, hermano amado, comprenderlo, que dentro de todas las cosas, dentro de todo lo que podamos vivir, siempre el propósito de Dios se va a evidenciar y se va a mantener. Aquello para lo que fuimos diseñados, aquello para lo que el Señor nos permitió, hermano, nacer en esta tierra o venir a esta tierra, se va a cumplir, porque el Padre hará lo que Él quiere y nadie lo detendrá. El Señor se va a salir siempre con la suya, como decimos nosotros, porque no hay quien pueda pararlo, no hay quien pueda detenerlo, no hay quien pueda vencerlo, no hay quien pueda estorbar al Señor, ¿verdad? Él lo va a hacer, y eso es maravilloso. Por eso es que nosotros en esta temporada que nos ha tocado vivir, lo único que tenemos que hacer, hermano, es primeramente agradecer que nos guarda, nos protege, nos cubre, pero aparte de eso, pedirle a Dios que en esta temporada nunca perdamos de vista el propósito de Dios en nuestra vida, que no nos vayamos a desenfocar en ningún momento, sino que estemos siempre con la mirada puesta en el Señor, sabiendo que el Dios todopoderoso, el Dios bueno, el Dios amoroso, el Dios que nos diseñó, el Dios que escribió los días de nuestra vida, ¿verdad?, en su libro, Él va a cumplir, Él va a hacer lo que tenga que hacer para que nosotros, hermanos, podamos realizar todo eso que el Señor habló para nosotros. Yo creo que todo esto que estamos viviendo estaba ya hablado para nuestra vida. El Señor, hermano, de alguna manera nosotros debemos de comprender que el Señor lo sabe todo. El Señor todo lo ve, Él conoce el final desde el principio, dice la Biblia. Y eso quiere decir, hermano, que Él ya sabía de estos tiempos y nos predestinó a nosotros para vivir en ellos. Y eso, hermano, nos da a nosotros la seguridad de que si nos predestinó para vivir estos tiempos, es porque Él sabe perfectamente que tú y yo somos capaces por Él y en Él de salir adelante. Somos capaces, hermano, y tenemos todo de parte de Dios para salir vencedores de esta situación. Así es que, hermano, confiemos en el Dios todopoderoso que es nuestro sustento. Quiero invitarles, amados hermanos, en esta, hermano Samuel Salazar, Dios te bendiga. Saludos a todos los que ya están conectados. Una bendición poderles saludar. Hermana Lolita, Dios me la bendiga. Hermana Carlita Burgos, hermana Sonia Cruz, hermana Tatiana de Rajo, Dios me la bendiga. Hermana Gilma Sigüenza, hermana Rachel Beltrán, toda su familia, Dios me la bendiga. Hermana Yami, Dios te bendiga. Hermana Patti de Rivera, Dios me la bendiga. Hermana Patricia Coto, bendiciones. Hermana María Inés, hermano Daniel Portillo, hermana Aura, Dios bendiga también a usted y toda su familia. Rubencito, Dios bendiga. Hermana Berito Jiménez, Carmencita Macín, toda la familia Macín, bendiciones. El evangelista Isaya, Faustín Capela, Dios te bendiga, mi hermano amado, un gusto saludarte. Que Dios te siga respaldando, que Dios te siga bendiciendo, que Dios guarde también tu familia que está allá en Cuba, y tu familia también biológica que está allá en la República Democrática del Congo. Dios te bendiga mucho.
hermana Carlita de Picarielo, Dios te bendiga, hija. También a mi hijo ahí, también bendiciones. Hermana Sarita Alballero, Dios me los bendiga. Mi hermana Betty Flores, bendiciones. Mi hermana Tirsa con toda su familia, una bendición poderlos saludar. Hermano Carlitos Tejada, Dios te bendiga, hijo. A todos, hermana Mayra Susan, bendiciones. Qué bendición poderles saludar. Hermano Gerson, bendiciones también. Hermano Gerson, seguimos orando por la situación suya para que el Señor abra esa puerta y facilite su regreso para que pueda estar de nuevo junto a su familia, y que pues los planes que el Señor tiene para su vida sigan avanzando, sigan caminando, y que mientras esté allá donde le ha tocado quedarse, Dios lo respalde, Dios lo guarde, Dios le provea, y todo lo que usted le pida al Señor, el Señor se lo pueda conceder. Familia Lobo, Dios me los bendiga a todos los lobitos. El Señor se manifiesta en sus vidas esta mañana. Maggie, Dios te bendiga también a ti, toda tu casa, toda tu familia. Un saludo para todos. Hermana Jenny Guerra, Dios me la bendiga también. Hermana Loriet, muchas bendiciones también a usted, para su casa, bendiciones. Y mi hermana Isabelita González, Dios me la bendiga, hija. Un abrazo para todos. Mi hermana Angélica, también bendiciones. Mi hermano Rudy Rosales, Dios te bendiga, hijo. Que el Señor te guarde también, que el Señor te... Y hermana Pacheco, Ale, Dios te bendiga, hija. Y así mi hermana Patricia Herrera, Dios me la bendiga. Cuánta gente, muchas bendiciones para todos. Mi hermana Ana Miriam, Dios me la bendiga mucho. Un abrazo también. Oramos para que el Señor se siga manifestando en su vida y en toda su familia, la que está aquí, la que está fuera también del país. Mi hermana Crecia con su esposo Francisco, Dios te bendiga. Familia Martínez, bendiciones. Mi hermana Araceli, mi hermano Antonio, hermana Karina, toda su familia, bendiciones. Su esposo, hermano Omar, sus hijos, Dios me los bendiga. Qué bendición poderles, por lo menos desde este medio, poderles saludar. Hermano Juan Carlos, Dios me lo bendiga. Hermana Eli, es una bendición, hermanos, el poder saludarles. Hermano Gabriel Sandoval, Dios me lo bendiga allá en Las Vegas. Qué bendición poderle saludar también. Gente que le guardamos mucho cariño, le recordamos con mucho cariño. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Esta mañana, hermanos amados, quisiera suplicarle de todo corazón, mi hermana Anabela en Perú, Dios te bendiga, que el Señor te guarde, te prospere también. Hermano Lester, Frankie Alfaro, Dios te bendiga. Qué bendición. De verdad mi corazón se goza. Fíjese qué tremendo, hermano, aunque no pueda verle físicamente, pero con solo ver su nombre ahí, que usted está conectado, ver un mensaje, mi corazón se alegra, mi corazón se goza. Y cualquiera podría preguntarse por qué, ¿verdad? Pero esa es la función pastoral. Eso es lo que un pastor siente cuando el Señor de alguna manera le permite, hermano, saber que ese rebaño que el Señor ha puesto en la mano de uno está bien, está resguardado. Eso es para uno, eso es maravilloso, solamente el poder saberlo, ¿verdad? Y agradezco a Dios por la vida de ustedes, agradezco a Dios por la vida de cada uno. Mónica, Dios te bendiga, toda tu familia, tu papi, tu mami, sean bendecidos. La familia Garay, bendiciones a todos. En fin, cantidad maravillosa de familias que esta mañana están conectados, y también los que próximamente puedan ver esta transmisión. Bendiciones de parte de Dios. Esta mañana elevamos nuestras manos y nuestra oración al Padre de Gloria, pidiéndole en el nombre poderoso de Jesús que siga siendo propicio para cada uno de nosotros,
Padre, gracias te doy en esta mañana, Señor, por la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Gracias por cada familia, gracias por cada hogar, por cada persona, Señor, que esta mañana, Dios mío, ha despertado con una expectativa acerca de tu palabra o de lo que tú puedas hacer en ellos. Señor, gracias porque hasta aquí tú nos has guardado, tú nos has protegido, tú nos has provisto. Gracias, a ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Nosotros, Señor, en este día nos levantamos para bendecirte y levantamos nuestras manos para bendecir tu nombre, Señor. Y creemos con todo nuestro corazón, Señor, que tú eres santo, que tú eres digno, que tú eres bueno, que no hay nadie como tú, Señor. Gracias por las maravillas que nos permites ver. Gracias, Señor, por los milagros que nos permites ver, Señor. Hemos visto tu mano poderosa moverse a favor de nosotros, a favor de tu pueblo, Señor amado. Gracias, Dios mío. En esta mañana adoramos tu nombre, te exaltamos, te bendecimos. Y en medio, Señor amado, de esta circunstancia, Señor, se levantan nuestras voces para adorarte, para decirte, Señor, que tú eres nuestro Dios, a quien amamos, a quien servimos, a quien nos debemos, Señor, eternamente. Padre, recibe en esta mañana la adoración de tu pueblo, la adoración de tus hijos, Señor. Yo sé que en todos los confines de la tierra, Señor, se ha levantado un canto para ti, mi Dios. Yo sé que por todos lados, Señor, se te adora. Yo sé, Señor amado, que hoy, Dios mío, como todos los días, Padre, hay una adoración que se levanta para establecer tu trono, establecer tu reino, Señor amado. Gracias, papá, por todo lo que has hecho. Esta mañana, juntos, como un solo cuerpo, Padre, como una familia de la fe, Señor, queremos decirte gracias. Gracias por todo lo que has hecho hasta aquí. Porque, Señor amado, tenemos tanto que agradecerte. Tanto, no nos alcanzarían las palabras para agradecer lo que has hecho por nosotros. Gracias por guardarnos. Gracias por cubrirnos. De verdad, Señor, que podemos experimentar esa cobertura del Altísimo. De verdad que esa declaración del Salmo 91, Señor, la podemos sentir en nuestra vida. Por eso decimos que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Señor, por ese abrigo y por esa sombra, Señor. Gracias, Padre, porque en medio de situaciones difíciles tú eres la torre fuerte, la roca de ayuda, Señor. Gracias. Gracias, Padre. A ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza, la majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos amados, quiero dejar a mi hermano Arnie para que pueda dirigirnos en un tiempo de alabanza esta mañana. Por favor, le pido ahí en su casa que haga su espacio, haga su tiempo, adore al Señor, levante sus manos y no deje que nada lo distraiga, sino que usted con todo su corazón pueda expresarle a Dios esta mañana lo que hay en usted para Él. Qué bendición, como decía nuestro pastor, no solo estar aquí, sino el hecho de levantarnos. Siempre medito en eso, que levantarnos y que a pesar de nosotros Dios siga siendo el mismo. Qué bendición tener un Dios que haya pasado lo que haya pasado en la noche, la madrugada, cualquier situación que haya podido sobrevenir. Nos levantamos y Él sigue siendo el mismo. Nos levantamos y Él sigue siendo el mismo, grande, soberano, poderoso, sorprendente, tantas cosas. Es una bendición que el Dios que adoremos es el mismo ayer, hoy y siempre. Podemos agradecerle cada día por cada una de sus bondades. Así que le voy a pedir que me acompañe, que se una conmigo en este tiempo de adorar a Dios, de darle lo mejor de nosotros. Como decía nuestro pastor, darle gracias, agradecerle por cada una de sus bondades, por lo infinito de su misericordia.
al despertar y por la noche al descansar, y agradezco tus bondades a mi fin, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y aún, y por la noche al descansar, y agradezco tus bondades a mi fin, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya. Podemos decir, agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido soy por tu bondad. Estamos agradecidos. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, y agradezco tus bondades a mi fin, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, y agradezco tus bondades a mi fin, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya. Aleluya, aleluya, y agradecido soy por tu bondad. Ahí donde usted está, puede meditar un momento en las veces que a lo mejor hemos fallado, que nos hemos equivocado, pero que a pesar de todo eso Él ha seguido siendo el mismo. Pero que a pesar de cualquier cosa a nuestro alrededor, incluso de nuestros propios defectos, Él ha seguido siendo el mismo. Él ha despertado y ha levantado su misericordia cada día para con nosotros. Nos ha demostrado su gracia, su favor, nos ha guardado, nos ha preservado y lo seguirá haciendo. Y hoy hacemos memoria, así como Él hace memoria de nosotros, de nuestras ofrendas y de lo que damos. Hoy nosotros hacemos memoria de sus grandezas, de lo bueno que Él ha sido y que seguirá siendo, y le decimos: y aleluya, y aleluya, y aleluya. Soy por tu bondad. Gracias, Padre Santo. Gracias. Gracias. Hoy te agradecemos por cada una de tus bondades y misericordias, por el privilegio de estar hoy aquí, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias. Qué bendición adorar a Dios. A pesar de que, como decía nuestro pastor, no podemos verle, pero
Qué bendiciones saber que nos unimos en un solo propósito y nos une lo mismo, que es adorar a Dios. Y tenemos el mismo enfoque, que es adorar a Dios. Así que le voy a pedir que no se desconecte ahí donde usted está, que sigamos adorando a Dios, que sigamos deleitándonos en la presencia de Dios. Qué mejor que hacerlo en nuestros hogares y llevar y hacer de nuestras casas un altar para Dios. Así que sigamos. Dios ve. Puedes decirle conmigo. Ven, y es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón. Su trono santo, ven ante la majestad de Dios, ven una vez más, ven, es hora de adorarle, ven, abre tu su trono estamos, ven ante la majestad de Dios, ven. Toda lengua confesará que eres tú, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él. Que su amor, toda lengua confesará que las rodillas se doblarán, y sobre eterno tendrás en él, si escoges su amor. Una vez más, ven, y es hora de se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Donde usted está, yo quiero que se una conmigo. Esta alabanza dice: ven, ven, es hora de orar. En realidad es una alabanza, es un canto profético, porque está hablándole a un pueblo que a lo mejor aún no está todavía aquí, pero le está hablando a un pueblo diciendo: acércate, ven, entrega tu corazón. Yo quiero que se una conmigo en este momento a hacer una declaración profética, que en este momento todo corazón y toda vida se está rindiendo a los pies de Cristo. Que haga una declaración conmigo, que cuando Dios permita que las puertas de las congregaciones se abran, caerán corazones rendidos delante de Él, se doblarán rodillas delante de Él. Haga una declaración conmigo en estos segundos que estamos ahorita, una declaración de que viene un avivamiento donde toda lengua confesará su nombre, donde las rodillas se doblarán para adorarle, donde aquellos que se habían alejado, que se habían resistido a reconocerle, no les quedará nada más que reconocer que Él es Dios. Hoy declaramos que viene
viene un tiempo donde aquel que te negó, aquel que no quiso celebrar tu nombre, aquel familiar que ha estado resistiendo a tu presencia, aquel familiar que no ha querido rendirse a tus pies, vendrá y caerá rendido y se doblarán sus rodillas y su voz confesará que solo en ti hay salvación, que tú eres Señor y Dios por sobre todo. Hoy declaramos que viene un tiempo de avivamiento. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Una vez más, toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán. Otra vez, toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Hoy confesamos que tú eres Rey, confesamos que tú estás por sobre todo, que tú eres digno de alabanza, de gloria, de adoración, que tú eres digno que toda rodilla se doble, que como habla en el Apocalipsis, que tú eres digno, que toda corona se rompa, que toda corona se rinda delante de él, que toda gloria, que sea vestido con vestiduras de honor, de gloria, que sea coronado, que sea glorificado, que sea levantado, que se levante estandarte con su nombre, que se levanten banderas con su nombre, digno de rendir toda alabanza y toda gloria, digno de rendir toda adoración. Solo tú, solo tú. Gracias, Padre Santo. Cierre sus ojitos ahí donde está. Cierre sus ojos y entremos, así como hemos estado todo este tiempo, presentándonos delante de Él. Sé que a lo mejor, a pesar de las semanas, sigue sin ser muy normal esto de adorar en las casas o a través, escuchar la alabanza, un tiempo de alabanza a través del teléfono, pero Dios es propicio para que podamos conectarnos. Así que con sus ojitos cerrados, levante sus manos, póstrese si puede hacerlo y si quiere hacerlo y si Dios lo pone en su corazón. Decimos todos juntos.
de los siglos, por siempre y para siempre. Gracias, Padre, por este tiempo hermoso. Permítenos, Señor, recibir tu palabra, Señor. Permítenos, Padre Santo, que nuestro corazón ame y atesore tu palabra, Padre Santo de los cielos. Gracias, gracias, Señor. Aleluya. Padre, te damos gracias esta mañana. Declaramos que solo tú eres digno, solo tú eres santo. Declaramos, Señor amado, que tu gracia, tu amor y tu... Gracias, Señor, por manifestarte en la vida de cada uno. Dios mío, gracias porque nunca te has escondido de nosotros, sino que siempre has estado presto, mi Dios. Tu oído siempre se ha inclinado y tu mano nunca se ha cortado, sino que siempre has estado solícito para bendecirnos, para tocarnos, para llenarnos. Gracias, porque aquella misma mano, Señor, que un día tocó a un leproso, nos ha tocado a nosotros. Porque aquella misma mirada que estuvo sobre Pedro, también ha estado sobre nosotros, Señor. Gracias, gracias, Señor amado. Esta mañana, Dios mío, aprovecho para presentar delante de ti todas las peticiones de cada uno de tus hijos. Señor, ten misericordia. Acuérdate, Padre, que sin ti nosotros no somos nada. Señor, hoy reconocemos nuestra necesidad de ti. Cuánto te necesitamos. Nos hemos dado cuenta hoy más que nunca, Señor, que sin ti el ser humano es vulnerable, no es lo que él pensaba, es débil, es vulnerable, Señor. Y hoy nos damos cuenta, Señor, cuánto hace la diferencia tenerte a ti. Gracias. Señor, presento hoy delante de ti las necesidades de cada uno de tus hijos, económicas, familiares, ministeriales. Señor, oro por los que, Señor, en este momento se encuentran desanimados, los que de alguna manera, Señor amado, están entrando en un tiempo de incertidumbre. Padre, oramos para que la visión que viene de ti, Señor, llegue a ellos y les permita ver en el nombre poderoso de Jesús que son más los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Padre, oro por las necesidades de salud que puedan haber en medio de tu pueblo. Tú eres el Dios sanador, nuestro sanador. Gracias, Señor. Pongo en el hueco de tu mano, Señor, todo lo que tu pueblo puede estar experimentando, Señor. Señor, los que sienten que no pueden más, dale fuerza, Señor, por favor. Los que sienten, Señor amado, que quizá no podrán salir de esto, ayúdales a comprender, Señor, que tú eres el que nos sacará adelante y el que nos sacará en victoria. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, te pido por los negocios, las empresas, los emprendimientos, los trabajos de cada uno de tus hijos. Guárdalos, por favor, Señor. Guárdalos, prospéralos, y te pido que sobrenaturalmente hagas una obra en cada familia, en cada hogar, Señor. Padre, pido que hagas, Señor, rema en nuestra vida, Padre, tu palabra, cuando dice que tú eres el Dios proveedor, Jehová Jireh, el Dios que se provee. Gracias. Haz rema en nosotros tu palabra cuando dice: mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, gracias por darnos esa confianza. Ahora, Padre, también quiero bendecir, Padre amado, orar por todos aquellos, Señor,
que de una manera o de otra han hecho llegar sus ofrendas, sus aportaciones, sus diezmos, Señor, en estos tiempos. Padre, solo tú conoces el corazón. Y Padre amado, solo tú puedes hacer que en estos momentos, Señor, tu pueblo pueda apartar lo que te pertenece. Señor, bendice rica y abundantemente. No permita, Señor, Dios amado, que la escasez visite los hogares, sino al contrario, derrama tu lluvia abundante sobre cada uno, Padre. Te damos gracias, Señor, por suplir para las necesidades de tu casa. Señor amado, gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos, pidiéndote también esta mañana por tu palabra, Señor, que un espíritu de revelación a nosotros, Padre, que ilumines los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender o entender, Señor amado, tus planes, tus propósitos y tus caminos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús pido que una unción poderosa trabaje sobre cada uno de mis hermanos, Padre. Mientras tanto, Señor, que de mi boca puedan salir palabras ungidas, llenas de denuedo y de autoridad, Señor, de sabiduría y de revelación. Y te pido, Padre, de todo corazón, Señor, que mientras tu palabra está siendo predicada, abundante gracia se derrame y mediante ella muchos milagros sean hechos en medio de tu pueblo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos esta mañana. Amén y amén. Hermano amado, qué bendición este tiempo, qué maravilloso poder estar en la presencia de nuestro Dios, y qué rico poder saber, hermano, que el Señor nos escucha, y no solo nos escucha, sino que está también en medio nuestro. Es una bendición saber que ese alfa del Señor camina en medio de los 7 candeleros que representan a la iglesia del Señor. Hermano, quiero suplicarle que por favor esta mañana abra su Biblia, me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Quiero leerle una porción de las Escrituras que a lo mejor usted ya ha leído, ya ha escuchado, pero hoy quiero que meditemos y que reflexionemos bajo la porción, o bajo el tema, mejor dicho, era necesario pasar por aquí, y que podamos entender algunas cosas, no solo de lo que hoy estamos viviendo, porque eso sería reducir el mensaje a un tiempo muy corto, sino que podamos, hermano, traer esta palabra y aplicarla a muchas de las cosas que en la vida nos ha tocado vivir, o en la vida nos ha tocado pasar, y también, hermano, prepararnos como una lluvia temprana para aquellas cosas que a lo mejor algún día nos toque atravesar o nos toque vivir, y que nosotros podamos comprender, hermano, que todo lo que vivamos nos es necesario. Amén. Dice la Escritura, capítulo 4, versículo número 1 en adelante, dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea, oiga bien, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva.
La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla. Y ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Hasta ahí voy a llegar en este momento. Fíjese, hermano, que una de las cosas que nosotros debemos comprender a través de esta porción y de otras que esta mañana vamos a estudiar, es que en el transcurso de nuestra vida, en el camino, ¿verdad? Llamémosle camino a ese transcurso, a esos años que nos toque vivir sobre la faz de la tierra, o a esta vida terrenal. Necesitamos comprender que en ese transcurso, en ese camino, hermano, tocará transitar por ciertos lugares o por ciertas partes donde a lo mejor nosotros no vamos a sentirnos agradados de pasar por ahí. A lo mejor lugares, hermano, que no son para nosotros que voluntariamente busquemos pasar por ahí, pero son lugares o trayectos o momentos de nuestra vida que son necesarios. Fíjese bien, necesarios. Y que no podemos evitarlos porque son parte del camino para llegar a un destino o para llegar o cumplir un propósito que Dios ha establecido para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y fíjese, hermano, que para comenzar a entender esta porción, para comenzar a traer luz a nuestra vida, es imperante que nosotros podamos entender el significado de la palabra necesario. Fíjese que la Biblia dice que le era necesario pasar por Samaria. Cuando yo voy al original de esa palabra necesario, que no habla de una necesidad solamente, sino que esa palabra necesario implica tres cosas fundamentales bajo las cuales usted ahora tiene que ver todos los acontecimientos de su vida. La primera de ellas, cuando habla de necesario, es que era obligatorio. O sea, esa palabra necesario significa obligatorio, número uno. O sea, era obligatorio, no se podía evitar. O sea, era una obligación pasar por ahí. Ya sea, fíjese bien, ya le voy a explicar esto, ya sea geográficamente hablando, o ya sea que el propósito de Dios, o ya sea, hermano amado, que la agenda de Dios lo obligaba a pasar por ahí. Significa que para muchos de nosotros, hermano, algunas cosas que hemos vivido, que hemos atravesado, hermano, en la vida, cosas difíciles, cosas, hermano, donde si nos hubieran preguntado, nosotros en el momento previo hubiéramos dicho: no, yo no quiero pasar por ahí. Pero, hermano amado, era obligatorio para llegar donde estamos hoy, o para estar como estamos hoy, era obligatorio, no se podía evitar. Número uno, entonces, lo primero, obligatorio. Lo segundo, hermano, que esa palabra significa es conveniente, o sea que hay una conveniencia. O sea que cuando el Señor dice era necesario pasar por Samaria, habla, hermano amado, de que era obligatorio, pero también conveniente. O sea, convenía para un propósito. Significa, esa palabra conveniente, significa que para un propósito determinado, el pasar por ese lugar era bueno, porque los resultados que iba a dar el pasar por ahí, hermano, iban a sumar en pro de aquel propósito o de aquel plan. Entonces, entendiendo eso, yo quiero que usted comprenda lo siguiente. Fíjese bien, el Señor, hermano, en los primeros versos nos damos cuenta que el Señor estaba en Judea. Ahí estaba el Señor, hermano, haciendo la obra. Y mucha gente en ese lugar, hermano, recibe la palabra y se comienzan a bautizar y comienza a crecer de una manera, hermano, exponencial el ministerio de Cristo. Entonces, los fariseos, ¿verdad? Se dan cuenta o escuchan, y dice el verso 1, habían oído decir que Jesús
hace y bautiza más discípulos que Juan. O sea que ellos, hermano, a Juan de alguna manera, los fariseos Juan lo toleraban, no lo aceptaban, pero lo toleraban. ¿Por qué? Porque Juan, hermano, cuando predicaba, aparte, a pesar de que era duro para con ellos y lo señalaba, pero Juan nunca habló de ser el Mesías. Juan nunca habló de que él fuera el Mesías. Pero de repente aparece Cristo, ¿verdad? Aparece el Señor, comienza a predicar y, hermano, comienza a crecer el número de sus discípulos y a bautizarse la gente. Entonces dijeron, el ministerio de este Jesús está creciendo más que el de Juan. Fíjese, el ministerio de este Jesús está creciendo más, está bautizando más discípulos y está haciendo más discípulos que Juan. Y este sí está hablando que es el Mesías. Entonces Jesús, hermano, representaba de alguna manera una amenaza para los fariseos. Entonces él estaba en Judea, y cuando él escucha, hermano, que ya los fariseos comienzan a darse cuenta de que el ministerio está creciendo, él decide moverse de Judea a Galilea. O sea, tenía que caminar de Judea a Galilea. Le estoy haciendo esta especie como de figura y tratar de instalarle a usted una imagen o una ruta en su mente para que comprenda lo que está pasando. Vamos a suponer, hermano, que Judea está acá y Galilea está acá. Entonces usted puede decir que hay una línea recta para llegar de aquí hasta acá. Pero resulta que para transitar en esa línea recta y para recorrer ese camino o para llegar de Judea a Galilea de una forma rápida, había que pasar por Samaria, que estaba, por decirlo así, en medio de los dos lugares. Entonces lo que sucedía era que, como en aquel tiempo, hermano amado, usted leyó ahí que dice que no se trataban entre sí, ¿verdad? Judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Entonces lo que hacía la mayoría era evitar pasar por Samaria. Entonces imagínense que si Judea estaba aquí, Galilea acá y en medio estaba Samaria, tenían, hermano, que hacer un camino más largo para bordear, y algunos, por tal de no pasar por ahí, lo hacían, o sea, bordeaban y caminaban, transitaban un camino más largo. Entonces yo quiero que usted se dé cuenta, por favor, de que Jesús, cuando decide ir a Galilea, dice que le era necesario pasar por Samaria. No es que geográficamente estaba obligado a pasar por ahí, porque él pudo haber hecho lo que otros hacían, de bordear el camino, aunque se tardara más. Aunque, hermano, aunque él pudiera haber tardado más en la llegada hacia Galilea, pero, hermano, podía haberlo bordeado, podría haberlo evitado. Entonces, geográficamente no era el tema, sino que, hermano, el tema era algo más importante. Fíjese, el tema era que antes de la fundación del mundo, yo quiero que usted mire esto, qué tremendo. Antes de la fundación del mundo se traza un plan para el Señor. O sea, Jesús, cuando viene a la tierra, hermano amado, viene con un plan, tiene un plan que desarrollar. Él trae un propósito de parte de Dios y trae una agenda que debe desarrollar. Si usted se da cuenta, la vida de Jesús, los días de Jesús no estaban, hermano, no estaban descritos al azar. No era que el Señor... Había una agenda, el Señor se dirigía por la voz de Dios, el Señor, hermano, obedecía los planes y los mandatos que el Padre le había establecido. Entonces, lo que sucedía acá, hermano, es que en la agenda del Padre estaba que Jesús necesitaba encontrarse con una mujer en el pozo de Samaria, y en ese lugar, hermano, dar una revelación que usted necesita comprender esta mañana. En ese pozo se da una revelación acerca del agua viva. Fíjese qué tremendo, porque el Señor entiende. Vamos a ver si usted puede hacer esta imagen. Él entiende y dice, bueno, me es necesario pasar por Samaria. Señores, vamos para Galilea, pero antes de Galilea me es necesario pasar por Samaria. Hermano, eso me indica a mí que hay cosas en la vida, lugares, escúcheme acá, lugares, situaciones, personas
que en nuestra vida, hermano, quizá no fueron lo que nosotros esperábamos, pero era necesario pasar por ahí, era necesario pasar por ese momento, era obligatorio o conveniente para nuestra formación, para nuestro llamado, para nuestro propósito. Entonces, fíjese que cuando el Señor, usted mira que entra, se va directamente, entra a la ciudad de Sicar y se sienta en el pozo. Y como que esperando, como quien dice, ¿verdad? Ya va a venir, porque él sabía a quién esperaba. Hermano, el Señor sabía perfectamente a quién esperar en ese pozo. Y resulta que cuando aquella mujer llega, lo primero que hace el Señor es romper, hermano, la tradición o romper la costumbre de no hablarle a los samaritanos. Rompe esa barrera, el hecho de primeramente que era samaritana y segundo que era mujer. Fíjese qué tremendo, porque para los fariseos de aquel tiempo, hermano, para la gente religiosa de aquel tiempo, hablarle a una mujer en público era un acto que echaba a perder todita, hermano, su credibilidad. O sea, no le podían hablar en público ni siquiera a su esposa, ni a su hermana, ni a su hija, ni a ninguna otra mujer. De hecho, hermano, estaba leyendo acerca de que había una cierta clase, los más radicales eran una especie de fariseos que le llamaban los sangrantes. Fíjese bien, los sangrantes. ¿Por qué les decían así? Porque ellos cuando caminaban por la calle eran tan radicales que ellos cerraban sus ojos para no ver a las mujeres que habían en la calle. O sea, caminaban con los ojos cerrados, entonces se golpeaban en postes, en paredes, y entonces por eso sangraban. Y la gente los reconocía por esa situación. Entonces imagínense qué tremendo, hermano, bajo el contexto que le estoy hablando, qué tremendo es que el Señor llega a un pozo, un lugar público. No solamente donde está una samaritana a quienes los judíos evitaban, sino una mujer, y decide él iniciar la plática. Entonces, como que para el propósito, hermano, de Dios, para el propósito de Dios, era necesario que Jesús pasara por ahí, porque eso iba a implicar, hermano amado, que el evangelio fuera predicado ahí en Samaria, donde ningún otro podía llegar y donde ningún otro hubiera aceptado entrar si Jesús no rompía primeramente con esa barrera. Entonces rompió con una enemistad, así como se rompió la enemistad que había entre Dios, hermano, y los gentiles o los que no éramos su pueblo. Se rompió la enemistad que había por causa del pecado entre Dios y los hombres a causa del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Esta es un ejemplo, una muestra de lo que el Señor puede hacer con la vida de aquellos que no éramos tomados en cuenta. Pero lo que quiero que usted note, hermano, es que ese momento de pasar por Samaria, exponerse, hermano, a eso de hablar con una mujer, botar, hermano, toda su credibilidad y todo lo que pudieran decir de él, no importaba, con tal de lograr el propósito que Dios tenía para él. Entonces, ese paso por Samaria era obligatorio. Ya le expliqué que no era geográficamente obligatorio, pudo haberlo evitado, pero sí era espiritualmente obligatorio. O sea, mi amado hermano, que hay cosas en tu vida que pudieron haberse evitado, pero eran obligatorias de acuerdo al plan de Dios para tu vida. O sea que, hermano, en lo espiritual era obligatorio, conveniente, necesario que tú pasaras por ahí. ¿Se pudo haber evitado? Posiblemente sí. Se pudo haber evitado, hermano, pero en el plano espiritual era obligatorio que tú pasaras y que yo pasara por ese lugar. Entonces, hermano, qué tremendo es que ese camino, hermano, era conveniente para Jesús. Conveniente primeramente porque ahí se iba a encontrar con esa mujer a quien le iba a predicar el evangelio, le iba a dar la revelación, una revelación tremenda. La primera revelación que usted encuentra ahí, hermano, es la que el Señor habla del agua viva, una revelación impresionante. El que beba del agua que yo le doy no tendrá sed jamás, una revelación profunda, y de él, de su interior, correrán ríos de agua viva. Pero además de eso hay otra revelación mayor, la revelación de que vienen días y la hora es cuando
cuando ni en este monte ni en Jerusalén se adorará al Señor, sino que en todas partes. Mire qué tremendo, otra revelación que no la dio, hermano amado, en otro lado, sino que la dio ahí. Entonces se da cuenta, hermano, qué necesario era pasar por ese lugar para el Señor de acuerdo al propósito de su ministerio. No de acuerdo, hermano, a lo agradable, no de acuerdo a lo bonito, no de acuerdo a lo que bien se siente. No de acuerdo a eso. Porque yo te estoy hablando en este día de momentos difíciles como los que estamos atravesando hoy, hermano amado, como humanidad y como iglesia. Momentos duros, momentos, hermano, donde mucha incertidumbre, donde muchas cosas estamos atravesando que no son agradables. Si usted me pregunta a mí, me dice, pastor, si usted me hubiera preguntado ya por el mes de octubre, noviembre, ¿verdad? Incluso diciembre, pastor, yo le quiero preguntar si usted estaría dispuesto, si le gustaría pasar por una situación de un virus que nos va a tener encerrados por un montón de tiempo y no nos va a permitir congregarnos, y mucha gente va a tener, va a padecer enfermedad, y mucha gente va a tener problemas económicos. Obviamente que yo hubiera dicho que no, así como yo me imagino que también tú hubiera dicho, yo no quiero pasar por ahí, pero era necesario pasar por aquí. Fíjese bien, así como, hermano, diferentes cosas que esta mañana yo espero en el nombre poderoso de Jesús que tú vas a recibir sanidad y aún liberación en tu alma, sabiendo, hermano, que algunas cosas que acontecieron desde el vientre de tu madre y en tu niñez y muchas otras cosas eran necesarias, hermano amado, y ese necesario me habla, como te dije ya, de obligatorio y conveniente. Fíjese bien, para el propósito de Dios, no para tu carne, porque la carne, hermano, muchas veces se resiste y se opone, pero para el propósito de Dios era necesario. Entonces, fíjese qué tremendo esto, porque ese camino que conducía de Judea a Galilea, atravesando Samaria, lo evitaban porque los samaritanos, hermano, trataban la manera de hacerle hostil el viaje a los judíos. Y eso, por eso, hermano, los judíos trataban de evitarlo, pero Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. Entonces se dirigió al pozo. Él no llevaba nada con que sacar agua, o sea que su idea no era sacar agua del pozo. Su idea no era realmente tomar agua, porque si no, hermano, él debía haber sabido, como la misma mujer samaritana le dijo, el pozo es hondo y tú no tienes con qué sacar agua. Entonces significa que para sacar agua de ese pozo había que llevar una cuerda. Algunos dicen que el pozo medía entre 30 y 50 metros de hondo, entonces no se podía humanamente sin tener con qué. Entonces eso me hace entender a mí que el propósito del Señor no era beber agua, el propósito del Señor era encontrarse con la samaritana. Mire qué impresionante encontrarse con ella, darle una palabra de ciencia que profundizara su corazón, hacerla, hermano, entrar en razón de que estaba frente al Mesías, darle una revelación tremenda y que el evangelio comenzara a ser predicado en aquel lugar donde de otra manera, hermano, no se hubiera podido predicar. Entonces esas se llaman estrategias divinas. Fíjese, hermano, esas estrategias que a veces no entendemos, esas estrategias que no encontramos nosotros una razón lógica del por qué, y nosotros decimos, Señor, pero ¿y por qué me ha tocado pasar por aquí? ¿Por qué he tenido que pasar por esto? ¿Por qué me ha tocado aquello? ¿O por qué me tocó cierta situación que yo, Señor, no la disfruté? Y claro, hermano, ¿cómo se puede disfrutar algo que va en contra del beneficio de tu carne, pero que va hermano, en bendición para el propósito de Dios? Entonces era una estrategia de Dios que Jesús pasara por ese lugar, buscando a esa mujer excluida de toda una ciudad. Mire que no entró a donde está, hermano, el grueso de la ciudad, sino que se fue a buscar una mujer excluida, una mujer rechazada, una mujer que iba a buscar agua, hermano, a sacar agua del pozo a la hora sexta, que posiblemente estemos hablando entre las 12 y la 1, porque dice aproximadamente. Entonces puede ser que haya sido las 12, 12 y media, 1, en la hora de más calor, la hora más fuerte en cuanto al calor. Y muchos estudiosos dicen que esta mujer lo hacía de esta manera
por evitar el contacto con otras personas, como por ejemplo las otras mujeres de la ciudad, que la tenían a ella como una mujer de mala reputación. Mire qué tremendo. Y usted se da cuenta que el Señor viene y dice: me es necesario pasar por Samaria. Y hermano, tiene una agenda, tiene un propósito, tiene un plan: pasar por ese lugar, encontrarse con una mujer que todo el mundo rechaza, hermano, y a esa mujer presentarle el evangelio. Yo quiero que usted entienda, hermano, qué increíble cómo el Señor hace sus cosas, sus planes, así como también nos encontró a nosotros. Sí, a mí y también a ti, que éramos de alguna manera los menos indicados, los más señalados, los más criticados, los que menos alguien hubiera pensado que eran idóneos para esta labor. A nosotros el Señor nos vino a buscar y le era necesario pasar por nuestra vida, le era necesario pasar por el lugar donde nos íbamos a encontrar con Él. Amén. Entonces, hermano, podemos entender que esa palabra necesario no habla de una necesidad que se puede obviar, no, habla de algo obligatorio. Oiga, aparte de eso, me habla de algo que si no acontece, o sea, si eso necesario no acontece, lo demás del plan no se puede desarrollar. Por eso es tan clave que tú y yo esta mañana comprendamos muchas cosas de las que estamos viviendo y de las que hemos vivido a lo largo de nuestra historia. ¿Sabe por qué? Porque entonces yo comprendo que si no hubiera pasado aquello, hubiese sido imposible que se desarrollara lo demás del plan de Dios en mi vida. Es necesario que lo que hoy estamos viviendo acontezca. ¿Por qué? Porque si esto no pasa, no viene lo demás. Si esto no acontece, no viene lo que el Señor nos ha prometido en el futuro. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender que cuando pasamos por esos momentos obligatorios, o esos momentos, hermano, necesarios, o esos momentos que son convenientes para un plan, aunque no nos guste, pero entendamos, hermano, que eso va a permitir que lo demás acontezca. Fíjese, hermano, que yo me recuerdo de algunas cosas que en mi vida me ha tocado pasar. Una de ellas, hermano, por ejemplo, es el hecho de haber viajado. Una de las cosas que yo, hermano, de verdad, le soy honesto, no es que me disgusten, ¿verdad? Pero no mucho me atraen de viajar son los aeropuertos, porque los aeropuertos, hermanos, representan estrés desde el momento que usted llega, ¿verdad? Desde que usted llega empieza a hacer fila, cuidar las maletas, pasa por un lugar donde lo chequean, empezando ahí pesar las maletas, que no se pase del peso, ¿verdad? Y todo eso, luego subir, pasar por migración, en migración, hermano, comenzar ahí quitándose todo, zapatos, cinchos, relojes, todo, ¿verdad? Y comenzar a pasar en medio de máquinas que lo están a usted revisando. Y ¿cómo se llama? Luego esperar en una sala de espera un tiempo y luego volverse a quitar todo. Hermano, es tedioso. Y sobre todo, cuando usted llega al lugar de destino, en el caso cuando me ha tocado, por ejemplo, viajar a Estados Unidos, cuando llega a aquel lugar y llega el montón de gente, ¿verdad? Y tremendo, hermano, porque otra vez a lo mismo, ¿verdad? El montonazo de personas, la cola, la gente diciéndole por aquí, por allá, y usted todo tenso, ¿verdad? Y siguiendo la línea, y luego llega donde de migración y usted esperanzado. Pero ¿sabe qué? Todo eso tedioso, hermano amado, es necesario. Y lo que me ha pasado tremendo, hermano, cuando usted pasa por todo ese proceso, ¿verdad? Que es tedioso, y después sale, va a traer las maletas y espera, y que no sale, y que se tarda. Pero de repente, cuando ya usted va para afuera, hermano cabal, pero usted va saliendo y se encuentra con aquellas personas que lo están esperando, o aquellas personas a quien usted ha ido a ver, y entonces se alegra su corazón y se le olvida todo lo que usted acaba de pasar, ¿verdad? En ese proceso. Entonces, así es más o menos como usted y yo podemos entender estas cuestiones de la vida. Hermano, usted posiblemente esté en este momento o en otros momentos de su vida como esa persona que está en el aeropuerto desesperado, que ya quiere salir de ahí porque lo está esperando al otro lado el ser querido que usted tiene tiempo de no ver, o lo está esperando ahí, ¿verdad? El amigo, o está esperándolo el destino que usted va, pero perfectamente que ese destino final no se puede alcanzar sin pasar primero por la situación hermosa
la que usted quisiera evitar, pero no puede, la que usted quisiera, hermano, quitarse de encima, pero no puede. Ese momento tenso, ¿verdad? Estar ahí no se lo puede quitar, es necesario pasar por ahí, obligatorio pasar por ahí. Entonces, cuando usted comprende eso, entonces usted dice, bueno, esto es parte del camino, este no es mi destino. Yo no vine a quedarme aquí, yo vine a pasar por este lugar y llegar a donde Dios me ha dicho que voy a llegar. Entonces, cuando usted mira las cosas de esa manera, hermano, usted comienza a tener paz. Y no solo a tener paz, sino que usted empieza a ver aquella situación y dice, bueno, esto ya va a pasar. Y lo que esto me va a permitir a mí es accesar al resto del plan. O sea, lo que esto me va a permitir a mí es entrar al resto de las promesas de parte del Señor. Así es que, entonces, hermano, yo debo comprender esta mañana que hay cosas en mi vida que han sido necesarias. Usted debe comprender que hay cosas en su vida que han sido necesarias. Por ejemplo, hermano, ¿quién puede entender que haber pasado por una enfermedad fue necesario? ¿Quién puede entender en esta mañana que en un momento de la vida quedarse sin un trabajo fue necesario? ¿Quién puede comprender, hermano amado, que en un momento de la vida haber pasado una situación difícil, hermano, fue necesario? ¿Quién no puede comprender así nomás? Difícilmente alguien lo comprenda. Hay gente que todavía está amargada por los momentos difíciles de la vida que le tocó atravesar. Hay gente que todavía, hermano, tiene amargura, tiene dolor, tiene resentimiento por los momentos difíciles que le ha tocado atravesar en la vida. ¿Y sabe por qué es eso? Porque no comprendieron que esas cosas eran necesarias, obligatorias. Si no, no estuvieras donde estás ahora. Posiblemente, hermano amado, si no pasas por ahí, a lo mejor Cristo no llega a tu vida. Si no pasas por eso, a lo mejor no valoras la vida como la estás valorando ahí. Y muchas otras cosas que el Señor te va a dar revelación en esta mañana. Ahora, fíjese bien, esa ruta que el Señor siguió de Judea a Galilea, no fue una ruta que el Señor Jesús trazara en el momento, sino fue una ruta trazada desde antes de la fundación del mundo para el ministerio de Jesús, para la vida de Jesús. Así como para ti, mi hermano, yo quiero que tú... Dios no está improvisando contigo y conmigo. El Señor, hermano amado, tiene la ruta trazada. El libro de tu vida y el libro de mi vida, hermano amado, ya fue escrito desde el principio hasta el final. El Señor sabe cómo empiezas y cómo termina. Y el Señor ha preordenado tus tiempos y tus caminos y muchas de las cosas que vas a pasar, hermano, ya el Señor sabía. En medio de esas situaciones difíciles, Dios te puso ayudas. En medio de esas situaciones difíciles, Dios te puso también, hermano, de alguna forma salidas, porque Él sabía que ibas a pasar por ahí. Así es que, hermano, qué tremendo. Y eso me hace recordar a mí el hecho de que cuando el pueblo de Israel, hermano, es visitado por Dios, dice la Biblia que el clamor del pueblo de Israel subió hasta la presencia del Señor. Entonces Dios dice, he descendido a liberar a mi pueblo, y envía a Moisés. Fíjese que esa visitación de Dios para liberarlos, donde el Señor se manifiesta con diferentes, hermanos, milagros, proezas, cosas tremendas, hazañas impresionantes, donde cada una de ellas golpeaba a uno de los dioses de Egipto. Hermano, ellos, hermano, comienzan a ver la mano de Dios. Después de 430 años de estar ahí en esclavitud, ven la mano de Dios. Y entonces empiezan a escuchar la palabra libertad, la palabra tierra prometida. Comienzan a oír leche y miel. Comienzan a oír cosas, hermano, maravillosas. Y empiezan a hacerse ellos la idea de ya entrar a una tierra distinta, ¿verdad? Y ellos ya, hermano, comienzan y salen llenos, ya lo hemos estudiado, salen con sus manos llenas, salen con vestidos nuevos, hermanos, salen con masas sin levadura, ¿verdad? Y salen ellos de allá. Entonces me recuerdo que ese pueblo, hermano amado, salió de Egipto. Fíjese bien, una vez más voy a tratar de instalarle una imagen en su mente. Egipto, supongamos que Egipto está acá y que la tierra prometida está acá, Canaán. Entonces usted tiene una ruta. Vamos a pensar que hay una ruta entre los dos lugares y hay un desierto que atravesar. Un desierto, hermano amado, que pasar.
Y usted se da cuenta que hemos hablado y que hemos dicho que el pueblo de Israel anduvo por el desierto 40 años y que en los 40 años sus pies no se hincharon, los vestidos nunca se desgastaron. Todo eso es cierto. Pero fíjese, hermano, que hay una cosa que yo entiendo acá, y es que cuando usted lee, le recomiendo que lo haga en casa, el capítulo 13 del libro de Números, el 13 y el 14, usted se da cuenta que el trayecto de Egipto hasta la tierra prometida no duraba 40 años. De hecho, hermano amado, ese camino lo recorrieron relativamente rápido. El problema fue que cuando estaban ya a la entrada de esa tierra prometida, que Moisés envía a los 12 espías, regresan con noticias, hermano, los 10, hermano, incrédulos, temerosos, se rebelaron contra Dios, desobedecieron el mandato de Dios de entrar y poseer la tierra, y fue eso lo que hizo, diera una orden y dijera, bueno, entonces a partir de ahora van a caminar 40 años en el desierto. Entonces, porque yo entiendo entonces de que esos momentos difíciles, esos trayectos son necesarios pasarlos. Oiga bien la palabra, pasarlos. Pasar es ir de un lugar a otro. Transitar es atravesar. Eso significa que ese momento difícil no fue para que tú te quedaras ahí, sino que fue para que tú lo pasaras y te prepararas para llegar al otro lado, y en medio de ese camino se cumplieran propósitos en tu vida, se cumplieran, hermanos, se cumplieran propósitos de acuerdo a tu llamado en Cristo Jesús. Pero la decisión del pueblo de no querer entrar a la tierra prometida porque habían gigantes, porque habían ciudades fortificadas, porque no quisieron pelear, hermano amado, por sus bendiciones. Entonces eso fue lo que los hizo quedarse tantos años. Entonces el plan de Dios no era que ese pueblo estuviera 40 años dando vueltas en un desierto. De hecho, hermano, ya habían entrado en la tierra, 12 hombres ya habían entrado prácticamente, estaban en la frontera bien, trajeron frutos de esa tierra, estuvieron 40 días espiando la tierra, ya estaban ahí. Entonces, hermano, yo entiendo que el camino no se había tardado mucho. Luego los 40 años fueron por las decisiones de ellos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, hermano amado, es que esos momentos que era necesario pasar por ahí, no los prolonguemos con nuestras actitudes, sino que, hermano, aprendamos el propósito, por qué nos tocó pasar. Algo bueno saldrá de todo esto, algo Dios hará. Me era necesario, obligatorio, conveniente pasar por acá, pero yo estoy de paso. Alguien tiene que declarar este día que estamos de paso por esta situación, que esto, hermano amado, se acabará en un momento determinado, se terminará. Aún quiero decirte una cosa, en un momento determinado, hermano, ese virus que a todo mundo lo tiene en casa desaparecerá, hermano, se desvanecerá en un momento determinado. Las cuestiones que nos tienen en cuarentena se tendrán que levantar en un momento determinado. La cosa, hermano, cambiará, vendrá algo diferente para quedarnos en esta situación, sino que hemos sido llamados para pasar. Y pasar significa, hermano amado, que no nos establecemos, sino que vamos de paso. Como cuando usted, hermano, entiende que va en su vehículo hacia su lugar de trabajo y está en un semáforo, el semáforo está en rojo, usted no ha llegado al trabajo, usted está ahí haciendo un alto obligatorio por el semáforo, pero usted va de paso. Cuando se ponga en verde, usted va a reanudar la ruta y va a seguir, porque hay un destino donde tenemos que llegar. Y yo así lo creo, hermano amado. Este no es el final de la iglesia, este no es el final de los hijos de Dios. Este solo es un momento que nos ha tocado vivir, es una etapa que nos ha tocado vivir, que ya te voy a mencionar más adelante, que también es necesario que acontezca. Pero después de esto, hermano, la iglesia tiene que seguir su camino, seguir predicando el evangelio, seguir formando discípulos, seguir construyendo el edificio que se llama cuerpo de Cristo, seguir, hermano, alcanzando a los que todavía no han sido alcanzados, seguir esperando, hermano amado, el arrebatamiento de la iglesia. No hemos sido llamados a quedarnos aquí. Yo quiero que usted comprenda eso y diga conmigo: este no es el final. Ahora, esas cosas necesarias, como ese paso de Jesús por Samaria, es lo que te da acceso a la otra parte
del plan. O sea que si tú no pasas por ahí, no entras al resto del plan. Si tú no pasas por ahí, no entras a lo demás que Dios ha establecido para tu vida. Por eso tú tienes que comprender, hermano, qué cosas se están activando en tu vida al pasar por aquí. Qué cosas, hermano, se están logrando en tu vida al pasar por aquí. Qué cosas se activaron en tu vida al pasar por momentos difíciles. Qué cosas se activaron en ti al pasar por esa pérdida, al pasar por esa situación dolorosa, al pasar por ese momento, hermano, que te cambió. Yo puedo decirle a una hermana en esta hora que Dios le está hablando, que esa situación que viviste fue la que te transformó, la que te cambió, la que te hizo madurar, la que te hizo fuerte, la que te hizo entender que el Señor es el que está contigo, la que te hizo comprender que si lo tienes a Él, lo tienes todo. Qué impresionante, porque si no pasabas por ese momento de tu vida, no te ibas a dar cuenta de eso, ni ibas a ser la mujer que Dios quiere que seas. Alguien tiene que estar recibiendo esa palabra. Entonces hay cosas, por ejemplo, el ministerio de Jesús tenía que entrar, tenía que penetrar Samaria. Y ahí estaba la oportunidad de cómo hacerlo. Entonces esos momentos necesarios, obligatorios, convenientes, son llaves, son accesos y son prerequisitos para que todo lo demás se cumpla. Hermano, qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo podemos comprender esto? Solo si Dios nos auxilia. Amén. Ahora, mire bien, vamos a leer otros versos para que usted pueda entrar en este entendimiento. Mateo capítulo 16, si me acompaña. Mateo 16, 21. Vamos a ver. Mateo capítulo 16 y verso 21. Mire lo que pasa acá. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Punto y coma, oiga, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora, míreme acá. Yo creo que es bonito, ¿verdad? Cuando uno dice necesito comer. O como cuando uno dice, necesito viajar, necesito vacaciones. O cuando alguien dice, necesito descansar. Eso es bonito decirlo. Pero cuando Jesús empieza a declararle a sus discípulos cuál era su necesidad, hermano, encuentra que todo lo que Jesús declara que era necesario para su vida, era, hermano, algo difícil de atravesar. Dice que le era necesario padecer. Oiga, ¿quién de nosotros dice, necesito padecer? Que nadie de nosotros diría eso. Necesito padecer unos cuantos días. No, nadie lo dice. O él empieza a decir, necesito morir. Fíjese que él dice, y tengo mi necesidad de que necesito morir y necesito resucitar al tercer día. Fíjese, ahí habla de tres cosas que usted debe padecer, morir y resucitar, que eran necesarias en la vida de Jesús. Él declara, me es necesario. Ahora, acuérdese esto, necesario significa obligatorio y conveniente para un propósito. ¿A qué había venido Jesús? A cumplir el propósito del Padre. ¿A qué había venido Jesús a la tierra? ¿A disfrutar? ¿A sentarse en una hamaca y darse aire? No, Jesús no había venido a eso. Por eso usted a Jesús no lo encuentra, hermano, ve usted las escrituras, no lo encuentra perdiendo el tiempo. A Jesús usted no lo encuentra haciendo cosas que no tengan que ver con su propósito. O sea, el Señor, hermano, incluso cuando a sus 12 años, hermano amado, es llevado al templo, usted se acuerda, y luego se regresan sus padres y se dan cuenta que el niño no va con ellos, y se regresan y le dice, en la me es necesario estar. O sea, hermano, en los negocios de mi Padre. Oiga, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, obligatorio. O sea, qué tremendo, hermano, es que nosotros comprendamos que hay cosas que se necesitan no por nosotros, sino por el plan de Dios en nosotros. Por eso es que hemos tenido que padecer muchas veces, porque ese padecimiento nos llevó a cumplir un propósito determinado. Entonces, pero mire, empieza él a decirles. Entonces viene Pedro cuando oye eso. Pedro aquí, hermano, Pedro representando en este momento al que no entiende.
Dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Oiga, subraya esa palabra, tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mire qué tremendo esto. Significa, hermano amado, que aquí Pedro oye, ¿verdad?, la declaración de Jesús cuando empieza a decirles a los discípulos, miren, me es necesario que tengo que ir a Jerusalén, tengo que padecer mucho ahí, luego tengo que ser muerto y resucitar. Viene Pedro y le dice, Señor, ten misericordia de ti. Mire, hermano, ese es el problema, que muchas veces nosotros mismos somos ese Pedro que de alguna manera, hermano, nos habla como de una forma tratando de evitar que pasemos por donde tenemos que pasar, como tratando, hermano, de evitar que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Pedro le estaba diciendo, Señor, ten misericordia de ti mismo, que esto no te pase. Pero imagínese, hermano, perdónenme un segundo, solo quiero que piense un momentito, ¿qué hubiera pasado si Jesús le hace caso a Pedro? Si Jesús, hermano, oye las palabras de Pedro y dice, sí, tenés razón, Pedro, la verdad que pensándolo bien, mejor voy a evitar todo eso, porque eso pues sí, no es nada agradable. Imagínense, si él hubiera evitado ese camino, no hubiese muerto en la cruz del Calvario, lo que significa es que no hubiera habido propiciación de nuestros pecados, no hubiera habido perdón, no hubiera habido redención, no hubiera habido pago por nuestro pecado. Y si él no hubiera padecido, no hubiera llevado sobre él todas las maldiciones, hermano amado, que estaban sobre nosotros, ni tampoco pudiéramos decir ahora que hermano, por sus llagas hemos sido curados, no pudiéramos decirlo, y tampoco tendríamos esperanza de resucitar en el día postrero, porque él no hubiera resucitado. Entonces imagínense todo el plan que Satanás estaba queriendo hacer tropezar a través de Pedro en la vida de Jesús. Imagínense, hermano, cuando Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. O sea, tú me quieres impedir que yo cumpla mi propósito, mi plan, que yo cumpla lo que he venido a hacer. Una de las cosas, hermano amado, que tú y yo debemos estar conscientes es cuál es nuestro propósito en esta tierra. ¿Qué hemos venido a hacer? ¿A qué vinimos a esta tierra? Para que en cuanto nosotros entendamos eso, hermano, todo lo demás sea fácil de comprender. Entonces, Pedro trata de impedirlo. Ahora, Juan capítulo 20 me da a mí el entendimiento de lo que estaba pasando. Juan capítulo 20 y verso 9. Aquí, en el capítulo 20 y verso 9, déjeme ver, aquí está. Dice, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Oiga, aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase. Entonces aquí, hermano, vengo a un punto interesante, que es donde de alguna manera quiero ir aterrizando. Aquí entra en juego una palabra, hermano, que lo cambia todo. Es la palabra entendimiento. Fíjese, hermano, que mientras usted y yo no tengamos entendimiento de las cosas, no vamos a poder hacerle frente a las cosas que vivimos. O sea, mientras yo no tenga entendimiento del plan y del propósito de Dios en mi vida, no le voy a poder hacer frente a las cosas momentáneas que me toque pasar, ni a las cosas aquellas que son necesarias para mi vida. Esa es la razón por la cual muchos se regresan, se apartan de los caminos, se apartan de Dios, se regresan a la vida antigua. ¿Por qué? Porque le sucede lo mismo que le sucedió a aquel pueblo que cuando estaba frente al Mar Rojo comenzaron a decir, regresémonos a Egipto, ¿para qué vamos a morir aquí? Y que no sé qué, porque no tenían entendimiento de lo que iba a pasar o de lo que estaba pasando. Ahora, fíjese bien, ese entendimiento, hermano, es como la comprensión de las cosas.
no basta conocer algo. Usted puede conocer algo, pero si no lo entiende, de nada le sirve. Entonces usted necesita entender el plan, comprender el plan. Usted necesita entender la palabra, entender las escrituras. Usted necesita entender esta verdad. Me era necesario aquí. Ya lo entendí. Me era necesario. Fíjese que por eso, hermano, se da cuenta que Felipe le decía, ¿verdad? Felipe se encuentra con un hombre que iba leyendo las escrituras. El Espíritu Santo le dice: juntate a ese carruaje. Y entonces aquel hombre iba leyendo y Felipe le pregunta: pero ¿entiendes lo que lees? Fíjese, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo entenderé si nadie me enseña?, dijo él. Fíjese qué tremendo. Entonces significa que el entendimiento se abre. Se necesita abrir el entendimiento. Por eso el apóstol Pablo, hermano amado, nuevamente hago este énfasis. El apóstol Pablo en Efesios nos enseña que él oraba por la congregación, por la gente que estaba bajo su cobertura, orándole a Dios para que les diera un espíritu de revelación y sabiduría, y oraba a Dios para que iluminara los ojos de su entendimiento y que pudieran entender, comprender la herencia a la que habían sido llamados. Imagínense, quiere decir que si Él no nos abre los ojos, no podemos entender la herencia a la que hemos sido llamados. No podemos comprender cuáles son las riquezas de la herencia a la que hemos sido llamados. Mire, léalo conmigo para que usted vea todo lo que se entiende cuando viene, o todo lo que se alcanza a comprender cuando viene el entendimiento. Efesios capítulo 1. Dice el verso 17 en adelante: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Oiga, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Número 1, si Él no ilumina los ojos de nuestro entendimiento, no podemos entender cuál es la esperanza a la que nos ha llamado. También dice: y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Fíjese bien. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Mire, hermanos, si no nos iluminan, si no nos abren, no nos iluminan los ojos del entendimiento, no podemos comprender toda esa obra maravillosa del Espíritu de Dios en nosotros, ni pudiéramos entender, y diríamos: ¿y yo qué hago aquí? Por eso es que hay mucha gente que cuando pasa difíciles, hermano, es como si estuviera perdida. Es como si estuviera desubicada. Es como que de repente, hermano, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Pero hermano, cuando usted viene el entendimiento de Dios, usted dice: no, yo sé lo que hago aquí. Me era necesario pasar por aquí. Y yo sé para dónde voy. Voy también rumbo hacia la meta que el Señor ha establecido para nosotros. Entonces, el problema de los discípulos era que no entendían las escrituras. Mire qué tremendo esto. Hechos, acompáñenme, Hechos capítulo 1. Libro de los Hechos capítulo 1. Yo espero que comprenda esto, hermano, y sea de mucha bendición para usted. El capítulo 1, verso 16. Mire: varones hermanos, oiga, varones hermanos, era necesario, otra vez la palabra necesario, obligatorio, conveniente, necesario, oiga, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Fíjese, pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Ahora, mire qué tremendo esto. Aquí entiendo una cosa aún más profunda. Dice: era necesario, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que fue dada por el Espíritu Santo por boca de David acerca de Judas. Espéreme, ahí sale un nombre a relucir: Judas. ¿A quién de nosotros le gustan los Judas? ¿O a quién de nosotros, hermano amado,
le gusta entablar amistad con un Judas. Si a mí me dicen, óigame bien, si a mí me dicen, mira, te presento a este fulano, este es un Judas. Usted ya sabe lo que quiere decir eso, ¿verdad? Este es un Judas. Hermano, yo en lo personal trataría de evitarlo, pienso yo. Me imagino que también usted trataría de evitarlo, porque usted diría, no, este es un Judas, este me va a traicionar. Este me va a estar así como Judas, que sustraía de la bolsa, ¿verdad? Y por último vendió al Señor y todo lo que sea. Entonces, hermano, ¿a quién de nosotros, si nos dicen este es un Judas, nos agradaría tenerlo? Usted, por ejemplo, empresario, dueño de una empresa, de un negocio, usted, ama de casa, contrataría a alguien que le diría, mira, fíjate que esta persona es un Judas, pero contratarlo en tu empresa. O es un Judas, pero llévalo a trabajar a tu casa. O mira, los ministros, ¿verdad? Pastor, mire, este fulano es un Judas, pero métalo en su equipo. Yo creo que en nuestro sano juicio ninguno de nosotros voluntariamente lo haría. Pero fíjese qué tremendo que el Señor Jesucristo, que lo sabe todo, lo llamó dentro de los 12. Hermano, lo llama dentro de los 12. Y dentro de ellos, hermano, le da que anduviera la bolsa donde ponían las ofrendas. ¿Y usted cree que el Señor no sabía que robaba? Por supuesto que sí. Y aparte de eso, hermano, además de eso, él conocía lo que Judas iba a hacer, porque lo de Judas estaba predestinado. O sea que desde que lo llamó, el Señor sabía el lugar que Judas iba a ocupar en el ministerio. Desde que lo llamó, dijo, tú eres el que me vas a vender, tú eres el que me vas a entregar. Pero mire qué tremendo, hermano, que dice que era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito de Judas. O sea, no se podía evitar. El Señor no podía decir, no, yo ya sé, a mí ya sé cómo me escapo de esta. Lo que voy a hacer es que no voy a llamar a Judas al ministerio, porque si lo llamo, este me entrega. No. ¿Sabe qué hizo el Señor? Sabiendo lo que iba a pasar, lo tuvo que llamar porque era necesario. Si Judas no hubiera estado en el ministerio, no hubiera habido quien lo entregara. Y si no lo entregan, hermano amado, Jesucristo no puede ir a la cruz. Y si no va a la cruz, no cumple su propósito. Y si no cumple su propósito, no agrada al Padre. Y si no agrada al Padre, no estuviera sentado hoy en el trono de gloria, hermano, donde el Padre lo ha puesto y le ha dado toda autoridad sobre toda la tierra y sobre todo lo que está debajo de la tierra. Hermano, hay que entender muchas cosas que a veces no hemos comprendido. Como siempre he dicho, hermano, al final con el entendimiento vamos a terminar dándole gracias a Dios aún por ciertas cosas y personas que formaron parte de nuestra vida o que están formando parte de nuestra vida, que a lo mejor nos están dirigiendo hacia el propósito del Señor, el cual a veces no entendemos, pero es importante conocer. Ahora, hermano, Mateo 24:6 nos habla, cuando empieza a hablar del principio de dolores y habla de todas las cosas, terremotos, hambre, pestes, de las cosas que estamos viviendo, el tiempo en el que hemos entrado, principio de dolores, ese es el tiempo en el que hemos entrado. El principio de dolores, hermano amado, es caracterizado por el hecho de que no se detiene y por el hecho que irá en aumento hasta que se dé a luz lo que tiene que suceder. Pero 24:6 de Mateo dice, es necesario que esto acontezca. Entonces, cuando nosotros vemos lo que está pasando hoy en día, necesitamos comprender que esto es necesario, y todas las demás cosas que van a pasar y las que están pasando, hermano, es necesario que acontezcan, porque si esto no acontece, no nos prepara para lo demás. Si esto no acontece, no cumple la función, hermano amado, de despertarnos y de encendernos y de prepararnos para lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? El arrebatamiento de la iglesia. Imagínese usted que sin pasar todo esto viniera el arrebatamiento. Hermano, nos quedamos un montón. ¿Por qué? Porque esto tiene la función. Es necesario que acontezca. Mire cuánta gente está viniendo de nuevo a los pies de Cristo. Mire cuánta gente está reconciliando. Mire cuánta gente está buscando. Mire cuántas familias se están nuevamente uniendo. Mire cuánta gente está poniendo su fe en Jesús. Mire cuántas personas hoy están volviendo a las Escrituras. ¿Sabe qué significa eso? Que era necesario que todo esto aconteciera. Por eso, hermano amado, usted y yo tenemos que entender que hay cosas en nuestra vida que ha sido necesario pasar.
Por eso en esta mañana yo quiero orar por ti. Quiero orar y quiero en el nombre de Jesús, mediante esta oración y esta palabra y esta unción, que el Espíritu Santo pueda traer sanidad a tu vida, pueda traer libertad a tu vida, que pueda soltar el resentimiento, la amargura, el dolor que te ha acompañado por cosas que has vivido, y que digas esta mañana: Señor, gracias porque hoy entendí, me era necesario pasar por todo eso. No sería, Señor amado, posible lo demás si no hubiera pasado por ahí. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo me levanto esta mañana en autoridad, Señor, guiado por tu palabra y por la unción de tu Espíritu Santo, Señor, creyendo que tú estás haciendo una obra poderosa en cada uno de los que están sintonizando, mi Dios, esta transmisión, que están oyendo esta palabra, Señor. Hoy, Señor, estoy poniendo bálsamo en el nombre de Jesús, bálsamo que sana, bálsamo que cicatriza heridas, Señor, en el nombre de Jesús, aceite, óleo, Señor amado, sobre cada uno de mis hermanos. Hoy le oro al Padre de Gloria en el nombre de Jesucristo, pidiéndole que tú puedas soltar, mi hermano amado, todo resentimiento, todo odio, toda amargura, todo dolor, todo lo que has estado llevando durante este tiempo, todo lo que has estado guardando durante mucho tiempo, y a lo mejor en esta última temporada, pensando o no entendiendo lo que has estado pasando. Hoy Dios te mandó una palabra: era necesario pasar por ahí, era necesario pasar por aquí. Vamos, suelta el dolor y declara esta mañana: Padre, gracias porque entendimiento ha venido a mi vida, los ojos de mi entendimiento están siendo iluminados, Padre de la gloria. Gracias, Señor, gracias, Padre, porque tú estás liberando de esa carga que yo llevaba, de ese yugo que el enemigo me había puesto, de ese dolor que yo no podía soltar. Padre, gracias en esta hora. Sé libre de eso, sé libre de esa atadura, sé libre de ese peso que te ha llevado, te ha traído cargado durante todo este tiempo, y dale gracias a Dios. Reconoce que era obligatorio, necesario, conveniente muchas de las cosas, no para tu carne, pero sí para un propósito divino que Dios tenía para contigo. Oro a Dios para que ninguno de los propósitos que Él ha establecido para tu vida se trunquen y que no encuentren tropiezo, y que tú puedas ser así como Jesús: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y que tu mirada, mi hermano, esté puesta en las cosas de Dios y no en las cosas del hombre. Que puedas comprender que más importante, más relevante, trascendente es el plan de Dios que la vida de los hombres. Gracias, Padre, por esta bendita mañana y por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo, Señor, todos aquellos procesos, todas aquellas personas, Señor, que fueron parte de esos momentos necesarios que nos hicieron llegar a donde hoy estamos. Gracias, porque si no fuera por ello, no hubiese despertado en nosotros lo que hoy somos. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús oro por cada uno de mis hermanos. Y te pido que nos sigas guardando y bendiciendo y dando entendimiento en estos días. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén.